Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación a la teleconferencia de hoy, 3 de marzo de 2015. La teleconferencia en la tarde de hoy es con el patrocinio de la Gobernación de Antioquia y la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social. El tema es: ¿aún se mueren los niños en nuestro departamento por causa de la diarrea? El facilitador es el doctor, el pediatra Alejandro Marín Agudelo. Él es pediatra de la Universidad de Antioquia y también con una subespecialización de cuidados intensivos de la Clínica del CES. Va a estar explicando el tema durante unos 40-45 minutos. Si ustedes tienen alguna duda relacionada con el tema, por favor, tome atenta nota, porque después vamos a tener 15 minutos para resolver dudas e inquietudes. Esas dudas e inquietudes van a ser solamente en el área del chat, van a ser solamente por escrito. Vamos a tener 15 minutos para eso. Y así completaríamos una hora de trabajo. Finalizada el tiempo de las preguntas, vamos a colocarles a ustedes en el área del chat un enlace para que por favor registren su participación en la tarde de hoy. Dando clic en ese enlace les va a llevar a un formulario electrónico donde le van a pedir unos datos para que por favor registren bien sus datos allí, porque de acuerdo al número de veces que nos visiten en ese ciclo de teleconferencias, vamos a entregar certificado. Sean pues todos bienvenidos a esta teleconferencia y los dejo con el doctor Alejandro Marín Agudelo y el tema: ¿aún se mueren los niños en nuestro departamento por causa de la diarrea? Doctor, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes a todos los participantes, agradeciéndoles la disposición que han puesto para acompañarnos en este espacio. ¿Aún se mueren los niños en nuestro departamento por causa de la diarrea? Y la respuesta lamentablemente es sí. Sigue siendo un problema muy importante para nosotros desde el campo de la pediatría y desde el campo de la sociedad. Si revisamos el tema a nivel mundial, la mortalidad por diarrea sigue siendo una causa importante en la infancia. Da cuenta del 14 al 15% del global de la mortalidad infantil, obviamente en algunos países mucho mayor. Si revisamos los resultados preliminares que tenemos del análisis del periodo del 2011 al 2014, encontramos que nosotros en el centro, cuando hacemos la evaluación del proceso de vigilancia epidemiológica de la mortalidad por diarrea, utilizamos una metodología que es relativamente muy sencilla. Identificamos los casos, los compañeros encargados de la gestión de la información y de las historias clínicas nos consiguen los documentos y las historias clínicas de los hospitales involucrados. Estas historias se le asignan a uno de los pediatras compañeros en el centro, hacemos una lectura cuidadosa, luego nos reunimos y hacemos un comité. Si es del caso, procuramos hacer una visita a los familiares para reunir mucho más información. Si encontramos oportunidades de mejora, hacemos unos análisis, unas unidades de análisis conjuntas con las aseguradoras, con las EPS, con las instituciones involucradas en el proceso, que nos permitan plantear oportunidades para que niños en similares condiciones no sufran un desenlace fatal por la enfermedad diarreica. Vemos en esta tabla como lamentablemente en los últimos años la enfermedad diarreica como causa básica y como causa asociada ha venido en aumento. Podríamos decir que es un ligero aumento, pero es claro que esta es una enfermedad por la que ningún niño se debería morir. Al evaluar quiénes son más susceptibles de empeorar, de enfermar y morir, vemos algo que se ve en la mayoría de los eventos, y es que son los lactantes menores, los niños más pequeñitos, los más susceptibles y los más vulnerables. Entonces vemos como el menor de un año es el que con mayor riesgo puede enfermarse y morir por diarrea. Si hacemos un análisis por regiones, entonces aquí tenemos los años, y este sería para Antioquia, vemos que hay unas regiones donde tenemos una problemática mucho mayor que en otras, y será el Urabá, donde tenemos un problema importante de muerte por diarrea y por otros eventos, y el Bajo Cauca.
Cuando hacemos análisis específico por municipios, vemos que en Chigorodó, en Mutatá, el problema puede ser mayor. Cuando revisamos el aseguramiento, vemos que la gran mayoría de los niños que fallecieron por diarrea el año pasado estaban vinculados a un régimen subsidiado. Y si hacemos un análisis por las aseguradoras de planes de beneficio, vemos algo que es muy preocupante para nosotros, y es que el grueso de la mortalidad por diarrea lo tenemos en la población indígena, y es como uno de los mensajes, que es una población a donde tenemos que seguir llegando y tenemos que hacer y continuar los esfuerzos que se están haciendo, porque es donde más se nos están muriendo los niños por este problema. Traigo para esta charla un resumen. Como dirían en las películas, algunos nombres han sido omitidos o cambiados para mantener la reserva de este caso, pero es un caso del año pasado en un municipio de nuestro departamento. Se trataba de una niña de 44 días de nacida, vivía en zona rural, consultó al hospital local por un día de evolución de fiebre y 6 deposiciones diarreicas en las últimas 24 horas. La doctora que hace el ingreso anota el peso, los signos vitales, anota que que no recibía lactancia materna exclusiva, sino que además recibía una leche que sabemos que es para niños por encima de 1 año de nacidos. Realiza una atención de urgencias, verifica que la niña no tenía signos de deshidratación, ordena una dosis única de metoclopramida intramuscular, medios físicos para la fiebre, y evalúa la tolerancia a la vía enteral. Incluso hay una nota muy bonita donde dice que explica a la madre cómo preparar las sales de rehidratación oral, anota que la mamá entendió y define dar de alta con instrucciones y con una cita para revisión en las siguientes 48 horas. Podríamos decir que fue una atención, si no perfecta, pero sí acorde con la gravedad de la situación. La mamá decide consultar donde un médico particular en el parque principal del municipio, y el médico formula un antibiótico intramuscular no indicado, otro antibiótico tomado no indicado, un tercer antibiótico no indicado, también oral, una mezcla de varios medicamentos con objetivos mucolíticos, tampoco indicados en la enfermedad diarreica, una mezcla de antiácidos ordenada para problemas digestivos, tampoco ordenada a esta edad, y una dipirona intramuscular, la cual sabemos que es muy dolorosa y que tampoco estaría indicado en un bebé de 44 días de nacido. Hace unas indicaciones nutricionales donde le dice que tome abundantes líquidos, jugo de uvas, jugo de pera o manzana, sin azúcar y sin leche, que suspenda la leche y el azúcar por 5 días y que le dé coladas de Nestum, arroz o maicena sin leche ni azúcar. Entonces vemos cómo esta niña acude al hospital local, se hace una atención, a una siguiente consulta a un médico particular que tiene evidentemente muchas deficiencias y está centrada en la medicación, y luego esa madre decide no consultar más. La niña presenta deterioro, acude a una iglesia donde definen realizar un rito de oración, y la bebé lamentablemente fallece durante ese ritual. El resumen es que era una muerte completamente evitable de una bebé que estaba sana y que por una enfermedad diarreica lamentablemente fallece, donde pudimos haber intervenido y haber obrado adecuadamente. Traigo otros apartes de otras historias clínicas de bebés que murieron el año pasado por enfermedad diarreica, y vemos que hay unas situaciones muy difíciles en muchos de nuestros municipios. Entonces uno lee en todas las historias no, en muchas historias, defino hacer un traslado primario porque no encuentro quien me reciba al paciente. En un caso del primer nivel remiten al segundo nivel, pero hay una nota donde dice el pediatra se encuentra de vacaciones, o sea, nunca encuentra la atención que necesitaba un niño más riesgo. Definen referir otro niño a una unidad de cuidados especiales por su gravedad, y la unidad de cuidados especiales no tenía pediatra.
Hay una nota que dice que el médico que estaba a cargo llama por teléfono a pedirle indicaciones al pediatra, pero tampoco se evaluaba por pediatría. En una unidad de cuidados intensivos, todas las notas las firma un médico en servicio social obligatorio. En otra historia hay notas de enfermería que dice la bomba se dañó, por eso coloco a goteo moderado. En otra historia encontramos una nota que nos dice el médico autoriza poner los líquidos endovenosos sin potasio porque se acabó en el servicio de urgencias, y vemos que son todas cosas que, si bien no son la causa directa de la muerte, ayudan y son una sumatoria de eventos que van a llevar al traste de la vida a muchos niños por una situación que es completamente evitable. Si revisamos qué hay de nuevo en el manejo de la enfermedad diarreica aguda, no vamos a encontrar muchas cosas nuevas. El manejo ha sido claro en los últimos años. Tenemos avances grandes en difusión, como la atención integral a las enfermedades prevalentes de la infancia, los módulos, los cursos de IEP y las universidades. También tenemos una guía de práctica clínica que nos hace una revisión muy juiciosa de la literatura y nos hace unas recomendaciones claras, y vemos cómo las dos van a ser el pilar del tratamiento de la enfermedad diarreica y pueden convertirse en el texto y la fuente de consulta cuando tengamos alguna duda de cómo debemos abordar estos pacientes. Los pilares del tratamiento están muy claros en la estrategia IEPI: la hidratación, la alimentación, la suplementación de zinc, evaluar los signos de alarma, enseñarlos muy bien a los padres y decirles cuándo volver, y enseñar las medidas preventivas. Los pilares de las medidas preventivas: la lactancia materna, la alimentación complementaria, el saneamiento básico del abastecimiento de agua potable, lavarse las manos con agua y jabón, la preparación juiciosa y lo más limpia posible de los alimentos, la adecuada alimentación discreta y la vacunación con la vacuna para el rotavirus. Vemos cómo son cosas muy sencillas que todos conocemos desde hace mucho tiempo, pero que realmente es el pilar que nos puede permitir prevenir y evitar la mortalidad. La guía de práctica clínica creo que fue un esfuerzo muy grande, donde se hizo una revisión muy juiciosa de la literatura y nos dice qué sabemos que sirve, qué podemos utilizar y cuáles medidas no son tan buenas. Entonces yo pienso que si utilizamos la estrategia IEPI de la mano con la guía de práctica clínica del Ministerio, podemos hacer un muy buen abordaje de los niños. Entonces, ¿cómo definimos la enfermedad diarreica? Muy sencillo: es el aumento en las deposiciones en frecuencia, al menos 3 en 24 horas, y unas deposiciones que cambian su contextura habitual y se vuelven líquidas o acuosas. Y el proceso se puede acompañar de vómito o de fiebre. Hay unos factores que están muy claros que nos dicen: pilas, los niños que tienen esto tienen más riesgo de diarrea. Entonces, es lo que nos dice a nosotros que trabajamos atendiendo a los niños, cuáles son de más riesgo, a cuáles les tenemos que poner más cuidado, y si abordamos estos pacientes de una forma más acuciosa, vamos a disminuir la mortalidad. Entonces, el que no tiene lactancia materna, el que es pequeño, donde hay tabaquismo del hogar, donde el agua no es potable, donde es visiblemente contaminada, la desnutrición acompaña casi todas las enfermedades y aumenta el riesgo de empeorarse y morir de todos los niños, el contacto cercano de otro niño con diarrea, el ir a zonas endémicas, la diarrea de los viajeros, la ausencia de inodoros y la adecuada eliminación de excretas, y las madres menores de edad o las madres jóvenes. La OMS calcula, lo que ya decía antes, que la desnutrición está asociada más o menos a la mitad de las muertes en los menores de 5 años. Y si vamos a la encuesta de demografía y salud, nos dice que gran parte de nuestros niños tienen algún grado de desnutrición, algún déficit de micronutrientes, y que esos son los más susceptibles de empeorarse y morir. Y por eso la guía del Ministerio nos dice: hey, les recomiendo fuertemente que todos los niños reciban lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses. Eso va a disminuir la mortalidad por diarrea. Y después de los 6 meses, sigamos dándoles lactancia, pero démosle una alimentación complementaria adecuada. Sabemos
como les decía anteriormente por la encuesta de demografía y salud, que la gran mayoría de nuestros niños, más o menos la mitad de los niños colombianos, tienen una deficiencia de micronutrientes, también tienen deficiencia de hierro y es muy importante la deficiencia de zinc. Sabemos que esta deficiencia aumenta el riesgo de enfermarse y de morir por diarrea, y por eso hay una recomendación grande en la estrategia IEPI y en la guía del ministerio es suplementemos zinc. Démosle zinc al niño que nació con bajo peso, a los que tienen algún problema nutricional o a los que no están recibiendo lactancia materna. Ninguno de estos laboratorios nos ha patrocinado en forma directa para nada, pero quería traer a colación que lo tenemos disponible, que está en el post y que es fácil de administrar en los niños y sabemos que es una medida importante en la prevención de la enfermedad diarreica y más adelante vamos a ver que es importante para el tratamiento, entonces utilicémoslo. Otra intervención que ha demostrado que disminuye la gravedad y la frecuencia de la enfermedad diarreica es la vacunación y por eso se ha hecho un esfuerzo grande en incluir la vacuna para el rotavirus en los planes ampliados y obligatorios de inmunizaciones. Entonces una recomendación grande, verifiquemos la adecuada vacunación de todos nuestros niños. Cuando vayan a la consulta, no dejemos pasar la evaluación del estado de vacunación y si encontramos que hay algún problema en vacunación, guiemos a este niño para que reciba sus inmunizaciones como debe ser. Lavarse las manos con agua y jabón a todos los cuidadores y mucho más para nosotros que trabajamos en salud, ha demostrado disminuir la mortalidad. Si nos llega un paciente con diarrea, sabemos que hay unos que requieren un seguimiento mucho más estrecho, porque tienen más riesgo de empeorarse y morir. El lactante menor, el que tiene algún grado de desnutrición, los que tienen cuadros invasores o diarrea que ha durado ya más de la cuenta, los que tienen algún grado de desnutrición por antropometría, que sus indicadores de peso para la talla para la no están como esperaríamos que estuviera. El que tiene otra enfermedad, neumonía, sepsis, enfermedades neurológicas, trastornos de la deglución, esos pacientes hay que ponerles más ojito porque tienen más riesgo de empeorarse y morir. Sabemos que aumenta el riesgo de deshidratación a los que les quitaron la lactancia, al que no ha tenido lactancia exclusiva, el bebé pequeñito, el que tiene una diarrea de alto gasto, el que tiene más de 5 vómitos en las últimas 4 horas, el desnutrido, el que tiene unas condiciones socioeconómicas y un pobre sustrato de apoyo familiar y social, sabemos que va a tener más riesgo de empeorarse. ¿Quiénes van a hacer más diarrea persistente? Y es muy importante pararle bolas a la diarrea persistente porque estos son los pacientes que se desnutren y entran en un círculo vicioso de desnutrición, diarrea, que vemos que está muy asociado en la mortalidad y que lo encontramos mucho en la población indígena. Entonces los niños que no tienen lactancia materna exclusiva, los que tienen índices antropométricos que nos dicen pilas, está por desnutrición grave, a los que le pusimos antibióticos como el ejemplo que traía al principio, antibióticos intramusculares que no estaban indicados, y los que tienen otras enfermedades o tienen una inmunodeficiencia. ¿Cómo vamos a hacer el manejo? El manejo es muy sencillo y ha cambiado poco en los últimos años. Hemos hecho un esfuerzo muy grande y las universidades han hecho un esfuerzo muy grande de que quede muy claro en su personal la información y lo debemos seguir haciendo nosotros a diario en los hospitales. El manejo hay que definir si el niño está deshidratado o no. Y si no está deshidratado, el plan A, alta educación a los padres, a los cuidadores, para que reconozcan los signos de alarma cuando las cosas no van bien y deben consultar nuevamente. ¿A quienes dejamos en observación? El que tiene mucha diarrea, el que tiene más de 10 deposiciones, el que en las últimas 4 horas ha tenido más de 5 deposiciones, el que está deshidratado, ese debe quedarse en observación y es muy importante que garanticemos que se hidrata y que mantiene la hidratación en el hogar. ¿A quién les vamos a hacer exámenes? Entonces hay que partir de la epidemiología. Sabemos que hay unos organismos frecuentes en Colombia, hay otros más frecuentes en el resto del mundo, pero para nosotros los virus van a ser muy importantes, la E. coli va a ser muy importante, la salmonela y ya las amibas y otros van a ser menos comunes. Entonces, por lo tanto,
sabemos que ninguno de estos se beneficia de un tratamiento antibiótico inicialmente y por lo tanto no hay una recomendación para que le estemos haciendo exámenes. Entonces por eso la guía práctica clínica nos dice, hey, no es necesario para el niño con diarrea que le estemos pidiendo estudios de materia fecal, coprológicos o coproscópicos. ¿Cuándo lo vamos a hacer? En el que no mejora. Entonces, si el paciente lleva mucho tiempo con la enfermedad diarreica, podríamos hacer estudios complementarios, pero en el que tiene una enfermedad diarreica aguda no va a ser necesario que mandemos ningún examen de rutina. Obviamente, si el paciente tiene otra enfermedad o tiene septicemia, una neumonía, ya los exámenes estarían indicados por la enfermedad concomitante, pero no por la enfermedad diarreica aguda. ¿A quiénes vamos a hospitalizar? A los niños que estén muy enfermos, entonces los que tengan signos de choque hipovolémico, los que tengan una deshidratación grave, los que tengan alteración neurológica, los que tengan mucho vómito y no podamos hidratarlos fácilmente en vía oral, a los que les sospechemos que tengan algo más como un abdomen agudo, el niño que reingresa. Entonces vemos cómo niños se manejan inicialmente, los mandamos para la casa, si ese niño vuelve es un signo de peligro y que le aumenta el riesgo de empeorarse y morir y por eso lo debemos dejar. El que tenga alteraciones en el sodio es muy importante, es difícil el diagnóstico más en el contexto del primero o del segundo nivel si no tenemos el recurso de los electrolitos, pero si tenemos un niño con alteraciones neurológicos, con movimientos anormales de la mandíbula, con alteraciones en el tono muscular, nos ha de sospechar que de pronto tenga un desequilibrio hidroelectrolítico importante y debemos dejarlo hospitalizado. El niño que tiene desnutrición grave, no debemos dejarlo ir así se rehidrate. Y si vemos que los cuidadores no pueden proporcionarle un adecuado cuidado, seguir las indicaciones que le estamos haciendo, también es nuestra obligación proteger a este niño y dejarlo en un ambiente que podamos controlar y mantener la hidratación. ¿Cuándo el paciente debe cambiar de nivel de complejidad? Entonces el paciente que tiene una enfermedad concomitante, neumonía, malaria, meningitis, un síndrome convulsivo, cualquiera de los que la estrategia nos dice, pilas, esta es una enfermedad grave, debería ir a un nivel de mayor complejidad, al que le sospechamos bacteremia o sepsis, el que nos da mucha dificultad mantenerlo hidratado a pesar de una rehidratación endovenosa, es probable que ese niño requiera mayor complejidad. Todos los otros podremos manejar fácilmente en el primer nivel de atención. ¿Cuándo dejamos ir al niño? Cuando esté hidratado. Entonces es un mensaje grande, no debe irse ningún paciente de nuestra sala de urgencias o de hospitalización que no esté hidratado. Cuando tolere la alimentación, cuando veamos que los cuidadores son capaces de continuar el tratamiento y mantener la hidratación en la casa y cuando tengamos las comorbilidades controladas. Es muy importante mantener la hidratación, por eso hay que hacer énfasis en los líquidos después de cada deposición, así ya hayamos hidratado al niño y tenemos que ver cuáles líquidos son buenos y cuáles no. Entonces sabemos que el mejor líquido para mantener la hidratación será las sales de rehidratación oral. Hay otros que podemos preparar en casa como los que son a base de cereales molidos, como el arroz tostado. Esos tienen carbohidratos de absorción lenta que pueden mantenernos muy bien la hidratación. El niño que toma agüita pero también está comiendo algún otro tipo de almidón, preferiblemente preparados con sal, también es una buena opción para mantener la hidratación. Y es claro que debemos evitar las gaseosas, los refrescos con sodas, las bebidas para deportistas y los preparados comerciales que nos venden como sueros de rehidratación oral que tienen bajos contenidos de sodio y altos contenidos de azúcar. Entonces son comunes en el medio, son dulces, a los niños les puede gustar más el sabor que el otro, pero no van a ser unas buenas herramientas para mantener la hidratación. Suero oral 75 versus suero de 90 de sodio. Hay muchos estudios y hay unas recomendaciones fuertes para que utilicemos el suero de 75 y vayamos dejando el suero de 90. Sin embargo, es
una excelente opción y seguirá siendo una excelente opción si el que tenemos a disposición es la solución de 90 equivalentes por litro de sodio, que es el que hemos utilizado toda la vida, pero si tenemos el de 75, también el paciente puede que nos mejore más rápido, que disminuya más rápido la diarrea y que tenga menos episodios de vómito. En el cambio de ciclo, el suero oral fue considerado como una de los avances más importantes y que más vidas salvó en el siglo pasado. Entonces va a ser el pilar del tratamiento para el niño con diarrea. Entonces, como les decía, el suero de baja osmolaridad o suero 75 tiene ventajas, tiene muchas ventajas teóricas y en la práctica clínica contra el suero de 90, pues en ausencia del de 75, el de 90 sigue siendo una excelente opción. Tampoco recibimos ningún patrocinio de estos laboratorios. Quería mostrarles que son opciones que están disponibles en el mercado, vienen reconstituidos, lo cual nos evita los problemas de la mezcla que podamos tener en los hospitales, de la jarra de preparar, del agua potable. Vienen listos para usarse y es una excelente opción para mantener la hidratación o para rehidratar el paciente cuando sea necesario. La rehidratación con sales de rehidratación oral es muy sencilla. Vamos a ofrecerle entre 50 y 100 mililitros por kilo al niño a cada ratico en cantidades pequeñas para que no lo vomite. El mejor determinante en los niños grandecitos va a ser la sed. Si el niño quiere más, le podemos dar todo el suero que quiera tomar. El niño se autorregula con el reflejo de la sed. Si el niño no es capaz de beber o está vomitando todo, recordemos, la sonda nasogástrica es una muy buena opción, sobre todo en los lugares apartados donde no tenemos muchos recursos, o si no logramos que el niño lo tome adecuadamente, es una excelente opción para la rehidratación. Pasamos una sondita y por ahí vamos pasando el suero de rehidratación oral. La mayoría de los niños se van a rehidratar fácilmente con las sales de rehidratación oral. Como les decía, si tenemos suero de 75 equivalentes por litro de sodio, excelente opción, o si no, el de papeletica de 90 seguirá siendo una muy buena opción. Si vemos que el niño no se rehidrata, si las deposiciones son tan frecuentes y tan abundantes que no somos capaces de recuperar el estado de rehidratación por vía oral, si el paciente tiene demasiado vómito, o si tenemos contraindicaciones como la distensión abdominal por un hilio paralítico, o si sospechamos que puede haber un cuadro de abdomen agudo que requiera cirugía, o si el paciente tiene ya compromiso del estado de conciencia, es muy probable que tengamos que considerar rehidratación endovenosa. Entonces vamos a utilizar la rehidratación endovenosa solo si tenemos estas condiciones, si hay fracaso o si es una rehidratación grave. Como les decía atrás, la gran mayoría de los niños los rehidratamos por vía oral de una forma rápida y segura. La OMS recomienda que si vamos a rehidratar en forma endovenosa un niño deshidratado por diarrea, utilicemos la solución de lactato de Ringer o de Harman, que en su defecto utilicemos solución salina normal. ¿Qué se ha visto? Cuando se hace una encuesta a los profesionales del país, vemos que todos rehidratamos de unas formas muy distintas, que hay gran diversidad de soluciones que estamos utilizando, pero si tratamos de hacer un consenso o de seguir las recomendaciones clínicas de la estrategia IEPI o de la guía del ministerio, lo preferible es que utilicemos lactato de Ringer y si no, solución salina. Existen otras opciones, la solución 1-1, donde mezclamos salino con dextrosal 5 y podemos poner un poquito de base y un poquito de potasio. Esto aumenta el costo de la rehidratación y aumenta el riesgo de error, porque necesitamos que la enfermera nos ayude mezclando varios componentes y es probable que podamos tener errores por defecto o por exceso de alguno de estos, más la contaminación de la mezcla. Entonces por eso no se recomienda tanto, sigue siendo una buena opción en ausencia de las otras. La solución de Pizarro lamentablemente no la tenemos en el POS, no siempre está disponible, es muy buena, repone en forma suficiente el potasio, es eficaz y es segura, y la única contraindicación sería la deshidratación grave. El volumen, vamos a ver que hay muchos
muchos protocolos, en muchas universidades enseñan algunas cosas distintas, pero todos siguen un pilar fundamental. Vamos a hacer una rehidratación no muy prolongada. La mayoría de los niños podemos rehidratarlos rápidamente en 2 a 4 horas a una velocidad de 25 mililitros por kilo por hora. La concentración de sodio, la que habíamos hablado, y la concentración de potasio y ojalá un poco de base, y por eso el lactato va a ser la mejor opción. Cuando el paciente se está recuperando, lo ideal es hacer un switch, un cambio rápido a las sales de rehidratación oral. Entonces, si bien el paciente lo tuvimos que rehidratar en forma endovenosa con lactato, como habíamos dicho con Harman, a 25 mililitros por kilo por hora por 2 a 4 horas, cuando el paciente empieza a mejorar, lo ideal es que tratemos de hacer un switch a la rehidratación oral y terminar la rehidratación en forma oral. Muy bien. Si el paciente está muy grave, ese paciente idealmente lo debemos rehidratar con lactato de Rinker. En este no vamos a utilizar las otras soluciones y tampoco vamos a utilizar la solución de Pizarro. Entonces en estos niños lactato. Y si está muy deshidratado y es un niño pequeño, en este la recomendación es que nos demoremos un poquito más. Entonces vamos a pasar un volumen aproximadamente de 100 mililitros por kilo. Vamos a pasar los primeros 30 mililitros por kilo en los primeros 30 minutos, o sea, rapidito, para evitar el choque, para evitar que el paciente se deteriore y muere. Y después, cuando está un poco más estable, hacemos el resto de la rehidratación en 5 a 6 horas. En el niño más grandecito podemos hacer la rehidratación un poco más rápido. Bueno, ya esto lo habíamos tocado, que idealmente la solución de rehidratación en el paciente deshidratado grave, en el cual tenemos que utilizar rehidratación endovenosa, va a ser el lactato de Rinker y en su defecto la solución salina normal. Continuar la alimentación siempre y cuando sea posible, continuar la lactancia materna. El paciente que está muy grave vamos a sacarlo de ese momento de gravedad, vamos a hacer la rehidratación inicial y después rápidamente vamos a iniciar la alimentación. No se recomienda que tengamos un ayuno prolongado en los pacientes que estén graves. La idea es recuperarlos rápidamente y pasar a la rehidratación oral y continuar la alimentación lo más pronto posible. Entonces no hay ninguna recomendación en el niño que esté hidratado, ponerle ayuno, suspenderle la lactancia como vimos en el ejemplo, o suspenderle su fórmula, y si está deshidratado, rehidratémoslo rápidamente como acabamos de ver y continuemos la alimentación. Siempre lactancia materna, en su defecto la fórmula láctea. No hay necesidad de diluirla, no hay necesidad de cambiar la frecuencia, la idea es tratar de continuar la alimentación habitual. Son muy buenos durante el evento diarreico utilizar los alimentos ricos en carbohidratos complejos, entonces yuca, plátano, papa, según pues como la idiosincrasia de cada comunidad, pero siempre hacer énfasis desde nuestros servicios en mantener y continuar la alimentación. Evitar caer en la formulación de fórmulas sin lactosa, fórmulas a base de soya, fórmulas hidrolizadas. Eso va a aumentar los costos y en la gran mayoría de los niños no están indicadas. Las dietas astringentes o restrictivas tampoco se han demostrado que mejoren los niños con enfermedades diarreicas y por lo tanto no se recomienda. Y los juguitos de cajita y las gaseosas tampoco estarían indicadas. Un poco de tratamiento farmacológico y no farmacológico. Antibióticos. Entonces de rutina no vamos a utilizar, no lo necesitamos. Vemos que la gran mayoría de las infecciones diarreicas son virales, en su efecto por salmonela, donde tampoco estaría indicado el antibiótico de entrada. ¿A quién les vamos a dar antibióticos? Al que tenga una diarrea con sangre, el que se vea muy enfermo, el que tenga además una enfermedad febril, o el que tenga una diarrea con sangre que no podamos reevaluar en las próximas 48 horas. Si estamos en un ambiente donde pudimos hacer un aislamiento
o pudimos encontrar un germen específico y este es susceptible de tratamiento, estaría indicado en ese caso y solo en ese caso el uso de un antibiótico. Con Salmonella hay mucha controversia, parece ser que no es necesario tratarlo en los niños sanos y en el que encontremos Salmonella, pero si tiene alguno de estos factores, es un lactante menor o tiene alguna inmunodeficiencia adquirida o tiene algún problema anatómico funcional del vaso, alguna hemoglobinopatía, podría estar indicado que demos el tratamiento. Si no ese es el caso, no hay razón para que encarezcamos los costos, demos un tratamiento no indicado y ya vimos que hay un riesgo de que esos pacientes a los que les damos antibióticos se perpetúe o se prolongue la enfermedad diarreica. A la hora de escoger el antibiótico hay que tener en cuenta obviamente la flora de nuestra comunidad. Si tenemos espectro de resistencia en nuestros hospitales sería ideal, pero sabemos que para Colombia el ácido nalidíxico a estas dosis, 50-60 miligramos por kilo día, dividido en 4 tomas en el día, es una excelente opción y que el paciente al que no le mejora esto probablemente deba estar hospitalizado y en el ámbito hospitalario vamos a utilizar otras alternativas si el ácido nalidíxico no estaría indicado. En el lactante muy pequeño, el menor de 3 meses, estaría contraindicado por el riesgo del pseudotumor cerebral, pero ya vimos que este paciente, por ser pequeño, por tener una diarrea y por tener indicación de antibiótico que probablemente será diarrea con sangre, debe estar hospitalizado y probablemente requiera ayudas diagnósticas y tratamientos distintos. El zinc es otra de las intervenciones farmacológicas que ha demostrado que disminuye la mortalidad, disminuye la duración de la enfermedad diarreica, que es muy bien tolerado y por eso se recomienda tanto en la guía del ministerio como en la estrategia IEPI que suplementemos zinc, que demos zinc como tratamiento a estas dosis por 10 a 14 días en todos nuestros niños con enfermedad diarreica. El uso de probióticos, prebióticos, simbióticos y todas estas cosas que tenemos a disposición no se recomiendan, no ha demostrado que disminuyan de una forma significativa la frecuencia y la cantidad de las deposiciones diarreicas. Otras intervenciones como el bismuto, la smectita, las arcillas, como el kaolín, el carbón activado, tampoco se ha demostrado y no se recomienda a los menores de 5 años. Tampoco el uso de antidiarreicos que disminuyan el peristaltismo se ha visto que puede complicar la enfermedad diarreica. Entonces, en resumen, suero oral, continuar rápidamente con la alimentación, en el que fracasa evaluar muy bien e ir a la hidratación endovenosa, mantener la hidratación después de que hemos hidratado al paciente, y en los que no, y vemos que de pronto tiene demasiado vómito, el vómito es inconversible, eso nos aumenta el riesgo de que se nos vuelva a deshidratar. La guía del ministerio nos propone que podemos utilizar un tratamiento de prueba con ondansetron, que es un antiemético de acción central. Se recomiendan algunas dosis que las podemos consultar, más o menos 0.15 miligramos por kilo, pero la recomendación es que si lo vamos a utilizar, pesemos el paciente y hagamos un uso juicioso de este medicamento. Puede disminuirnos los episodios de vómito y sería la única indicación de utilizar un antiemético. No se recomienda que utilicemos metoclopramida. Se ha visto que los eventos adversos pueden ser grandes y desagradables en los niños. Tampoco se ha recomendado y se ha visto que mejore el Dargotilca de Alisapre, por eso la guía del ministerio y la estrategia IEPI lo desaconsejan. Tampoco se ha encontrado ningún beneficio de dar tratamientos homeopáticos ni acupuntura en los niños con enfermedad diarreica. Tampoco debemos recomendar desde nuestro actuar como agentes de salud tratamientos por curanderos, sobanderos. Hay que tratar de intervenir de una forma respetuosa a esas prácticas porque vemos que pueden llevar y aumentar la mortalidad.
Para terminar, recordar los cuadros de procedimiento. Si utilizamos la estrategia IEPI de una forma juiciosa y sistemática, la gran mayoría de los niños con enfermedad diarreica se van a mejorar en los primeros niveles de atención, y los que no se mejoren vamos a regularlos de una forma adecuada y segura y vamos a evitar la mortalidad de estos niños. Recordemos que la estrategia IEPI nos divide los niños en menores de 2 meses y de 2 meses a 5 años. Entonces hay que preguntar por la diarrea, desde cuándo, si hay sangre o no, hay que mirar si hay signos de peligro, si hay letargia, inconsciente, si está intranquilo o irritable, mirar los signos de deshidratación y tenemos que hacer una clasificación. Entonces, si hay sangre, vamos a decir que el niño tiene diarrea con sangre. Vean que no utilizamos el término de disentería, haciendo un llamado a que si el menor de 2 meses tiene sangre en las deposiciones, hay que hacer unos diagnósticos diferenciales muy importantes y por lo tanto este niño debemos hospitalizarlo si tenemos los recursos, o si no, debemos referirlo. Administrar vitamina K, administrar primera dosis de antibióticos recomendados, que los encontramos en los cuadros de procedimiento, y continuar con la lactancia materna y la hidratación si es del caso. Si tiene más de 7 días de diarrea, vamos a clasificarlo como una diarrea prolongada y también lo vamos a referir para que reciba atención en el hospital, y siempre vamos a aconsejar que se continúe la lactancia. Si clasificamos el paciente que no tiene signos suficientes para estar deshidratado, decimos que no tiene deshidratación, y en este es muy importante el plan A y sobre todo tomarnos el tiempo de enseñarle al cuidador los signos de alarma y cómo va a mantener la rehidratación. Y si está deshidratado, vamos a tratarlo con el plan B o C, como habíamos expuesto anteriormente, y continuar la lactancia siempre que sea posible. Muy bien. Si el niño es mayorcito, vamos a clasificar la deshidratación. Si tiene más de 2 meses, vamos a ver los signos de deshidratación. Si no tiene deshidratación, vamos a seguir el plan A, fundamental la educación a la madre o a los cuidadores, enseñar siempre los signos generales de peligro y cuándo volver de inmediato a consultar y revisar este paciente. Ojalá en los próximos 2 días para revisar que haya disminuido la diarrea, que se mantenga la hidratación y que no haya compromiso nutricional de estos niños. Entonces siempre plan A, tomarnos mucho tiempo para enseñar a la madre o a los cuidadores y fijar siempre una consulta de revisión o control. Si vemos que hay riesgo de deshidratación, entonces este paciente debemos dejarlo, observarlo, supervisar el plan A, ver que mantenga la hidratación, revisar en nuestros servicios, suplementar zinc, reevaluar el plan A, continuar siempre la alimentación y enseñar a la madre los signos de alarma y cuándo regresar de inmediato, y muy importante también los signos, hacer la consulta de control. Si lo vemos deshidratado, si tiene algún signo para clasificarlo como deshidratado, tenemos que hacer una rehidratación como habíamos descrito con el plan B, y lo ideal serían las sales de rehidratación oral con el suero de 75 como vimos atrás. Iniciar la suplementación con zinc, procurar que se mantenga la lactancia materna y fundamental, como he dicho, los signos de alarma a la madre o al cuidador y volver a ver ese paciente. Citarlo para control en las próximas 48 horas. Y si vemos que el niño está muy enfermo, a ese niño debemos darle rehidratación endovenosa con lactato de Ringer, como vimos más adelante, y según el contexto o el sitio donde lo estemos asistiendo, definir si lo podemos hacer en nuestro servicio o referirlo a un centro de mayor complejidad. Si lleva mucho rato con diarrea, si lleva 14 días o más con diarrea, se ha visto que estos son los niños que tienen mayor riesgo de morir y que la desnutrición entra a jugar un papel muy importante. Entonces, ese niño que clasificamos con diarrea persistente, tenemos que hacer suplementación, suplementación con zinc, tenemos que dar vitamina A, tenemos que procurar las medidas nutricionales, hacerle siempre una consulta de seguimiento y descartar otras enfermedades como el VIH. Si vemos que hay signos de gravedad, y para esto va a ser muy importante la edad del paciente, si es menor de 6 meses, ya vimos los indicadores para Antioquia que son muy similares a los del mundo donde se mueren niños con diarrea, que estos niños tienen mayor riesgo de morir y por eso
vamos a considerarlo como diarrea persistente grave. Entonces vamos a transportarlo a un lugar donde pueda recibir una adecuada atención, vamos a iniciar la hidratación como vimos antes, vamos a dar vitamina A y vamos a descartar VIH. Y si vemos que hay sangre en las heces, vamos a clasificarlo con disentería. Acuérdense que el menorcito de 2 meses vamos a clasificarlo como diarrea con sangre, y en este vamos a plantear la necesidad de un antibiótico, la suplementación de zinc. Ahí siempre hay que revisar al paciente y fundamental enseñar los signos de alarma, peligro y cuándo regresar de inmediato. Bueno, yo creo que con esto terminamos lo que teníamos en la parte teórica. Vamos a tomar un tiempo para las preguntas. Bueno, vemos aquí las preguntas. Nos preguntan de Frontino que si la teleconferencia queda grabada, si la teleconferencia está grabada, y como nos dieron las indicaciones al principio, podemos encontrarlas también en YouTube. El uso del zinc. Nos preguntan si podemos reforzar un poquito más sobre el zinc como tratamiento. Hay muchos estudios en el mundo que nos apoyan el uso del zinc, tanto como para la suplementación, o sea, para el niño que no tiene diarrea se ha visto que disminuye los episodios de diarrea en el año, y que si le da diarrea le puede dar menos grave que si no ha recibido zinc. Y en el niño que tiene zinc se ha visto, y en el niño que tiene diarrea se ha visto que darle zinc durante el episodio diarreico disminuye el tiempo de enfermedad y por lo tanto disminuye el riesgo de empeorarse y morir. Hay presentaciones comerciales, están disponibles, están en los planes obligatorios de salud. Conseguimos varias marcas comerciales en este momento, la mayoría tienen 2 miligramos por cada centímetro, y hay unas dosis según la edad que oscilan entre 10 y 20 miligramos por kilo por día. Es bien tolerada, yo lo he probado y es un buen sabor, el niño lo asimila fácilmente, y pienso que debe ir de la mano. Iniciamos el suero oral y estamos formulando o iniciando la suplementación con zinc en el niño con diarrea. Muy bien. Bueno, nos preguntan si tenemos alguna experiencia con comunidades indígenas y cómo hacer para no reñir con la familia y chocar con las prácticas culturales. Yo pienso que es una de las cosas más difíciles. Nos preguntan del hospital, de la Secretaría de Salud de Frontino. Es muy importante, sobre todo con población indígena. Hay que trabajar con ellos, hay que procurar un ambiente de confianza en los servicios de salud. Pienso que personalmente uno no debería chocar con las prácticas religiosas o mágico-religiosas, pero también debe uno darle lugar al tratamiento que nosotros creemos que es el que sirve. Entonces, cuando yo hacía práctica en el primero y en el segundo nivel de atención, yo procuraba no chocar con las prácticas culturales, pero procurar que también hicieran lo que yo les estaba recomendando. Entonces, se puede ir al curandero, pero también mantener la rehidratación con el suerito oral. Sí, a un lactante de 2 meses con diarrea se le puede ofrecer zinc. Se le puede ofrecer zinc, 10 miligramos por kilo. No hay ninguna contraindicación grande. Hay que recordar que ese niño se le puede ofrecer zinc, pero hay que ser muy juicioso con él porque es un lactante menor que tiene mayor riesgo de complicarse y morir. O sea, puede recibir el zinc, pero también tenemos que tener el ojo muy abierto en este niño. Nos preguntan que en mi concepto cuál concentración es mejor, si la de 10 miligramos por 5 mililitros o la de 20 miligramos por 5 mililitros. Yo no tengo una respuesta a favor o en contra de ninguna de las dos presentaciones. Yo puedo recomendar que démosle zinc a los niños, pero
se sale de mi conocimiento actual si hay una que sea mejor que la otra. Una enfermera que se encuentra en rural puede formular zinc a un niño que se encuentra con diarrea persistente antes de remitirlo a médico. Yo pienso que sí. Hay un sustento en la guía del ministerio, hay un sustento en la estrategia IEPI, donde podemos iniciar una medicación y referir a un lugar de atención. Es una medicación que es segura, que la podemos iniciar. Yo pienso que está muy bien. Hay lugares muy alejados donde tenemos centros de salud a 4 a 6 horas del hospital local, que son atendidos por enfermeras muy guapitas y que hacen una excelente labor en estos centros. Yo creo que está indicado que empiece un tratamiento y que se remita para la evaluación por médico. Bueno, por acá nos preguntan que hasta qué punto se debe limitar la utilización de dietas astringentes, teniendo en cuenta que las dietas tradicionales están basadas en el alto consumo de alimentos, fuentes de carbohidratos simples, aguapanela. La aguapanela aumenta la diarrea. Es una concentración elevada, de carbohidratos y puede ser muy mal tolerada y aumentar la diarrea en estos pacientes. Yo pienso que uno no debe ser del todo tajante con las familias, no debe entrar uno a chocar ni a prohibir, pero si sabemos que hay cosas que pueden empeorar el niño, debemos procurar que se limiten durante el episodio diarreico y hacer una promoción de las dietas o de los alimentos que pueden ser mejor tolerados. Si un niño de 11 meses hacía deposición una vez al día y de un momento a otro empieza a realizar deposiciones más frecuentes, 5 o más veces al día, de consistencia blanda, ¿se considera diarrea? Yo creo que es una pregunta muy específica de un paciente muy específico. La enfermedad diarreica no es solo el cambio en las deposiciones, también suele acompañarse de malestar general, de algunos otros síntomas constitucionales. El niño se ve enfermo, puede tener fiebre, puede tener vómito. De pronto es un caso puntual que amerite una evaluación por pediatría. ¿Cómo debe ser abordada la disentería en los pacientes menores de 3 meses? La preocupación grande con el lactante menor, es que cuando las deposiciones se presentan con sangre, puede tratarse de otra enfermedad distinta a una enfermedad diarreica. Por eso incluso la estrategia IEPI nos dice que no lo clasifiquemos como disentería en el menor de 2 meses, sino como diarrea con sangre. Y nos dice que lo hagamos evaluar de un profesional, porque en este niño puede tener una invaginación, puede tener alguna otra cosa grave que requiere intervención incluso quirúrgica, y por eso este niño no debemos quedarnos con la idea de que de pronto es una infección bacteriana, darle antibiótico y reevaluarlo en 2 días, sino que se requiere observación y manejo por médico. Bueno, las EPS no dejan realizar fórmulas por enfermeras, me dice por acá compañeros de IEPI Boyacá. Eso es verdad, la formulación en muchos casos está restringida solo al personal médico. En otros ámbitos como los programas son iniciadas por personal médico, pero pueden ser seguidas por enfermería, como los programas de tuberculosis, de Hansen, que son iniciados por médico, pero que las enfermeras hacen un excelente seguimiento. Yo creo que la pregunta anterior era que si estaba mal que una enfermera ante un niño con diarrea le empezara el zinc antes de mandarlo al hospital, y yo pienso que sí. Ya lo otro puede ser algo de hacer un acuerdo, de tratar de saltarnos algunas barreras que nos permitan atender el niño. Si me preguntan, yo prefiero que un niño con diarrea sea evaluado en conjunto por el médico y la enfermera.
por la pregunta de los compañeros atrás, era en ausencia de médico, y yo creo que es una muy buena opción que se inicie el zinc. ¿Cuáles son los municipios más comprometidos en mortalidad por diarrea y cómo está la implementación de IEP en los mismos? Hay unos municipios que, como planteamos al principio de la exposición, nos dan el grueso de la mortalidad. Hay unas regiones donde claramente hay más muertos por diarrea, como el Urabá y el Bajo Cauca. Hay unos municipios específicos con mucha población indígena, y sé que estos municipios han acudido a las unidades de análisis y están haciendo esfuerzos grandes en formación de la estrategia IEPI, están haciendo esfuerzos grandes en vincularse a los cursos virtuales que impulsan y financia la Gobernación y la Secretaría para la implementación y para la capacitación del componente clínico de la estrategia IEPI. ¿Cómo generar un mayor impacto de prevención de la EDA en las comunidades rurales? Yo pienso que eso es un trabajo de todos los días y que no es solo del personal médico, sino que se debe concertar los actores sociales, la iglesia, los actores comunitarios y las administraciones de cada municipio. Pero es un trabajo de todos los días, y vemos, como vimos al principio, las intervenciones son muy sencillas, pero requieren de compromiso de todo. ¿Qué hay de cierto que los niños con diarrea se les puede dar sopa de arroz, plátano, papa, chetos? Sí, eso todavía se utiliza, pero no debemos utilizarlo como una medida de rehidratación. Si el niño está rehidratado, sale de rehidratación oral. Para mantener la rehidratación hay unos líquidos que son mejor absorbidos, que nos permite esa absorción del agua asociada al sodio y a un carbohidrato de lenta absorción, y es por eso que las sopas de arroz, de plátano, de todos esos carbohidratos de lenta absorción son muy útiles para mantener la hidratación en el niño con diarrea. Pienso que las seguimos utilizando y las debemos de recomendar en el paciente que va hacia la casa en un plan A. Estos pasabocas pueden ser de utilidad. Hay unos que son horneados y yo creo que sería una mejor opción, porque hay otros que son fritos con alto contenido de grasa que no van a ser benéficos durante el evento de diarrea. Bueno, los probióticos, prebióticos y simbióticos. Hay una presión comercial grande para que formulemos estos componentes. Cuando los profesionales que abordaron la guía de práctica clínica revisaron la literatura, hicieron un análisis muy juicioso de lo que se encontraba en el medio de los estudios, se vio que el dar estos medicamentos no mejoraba de una forma significativa el paciente con diarrea, y que por lo tanto no se debían recomendar. Además, se ha visto que aumenta mucho los costos. El uso de kumis, yogur y leches fermentadas, hay unos estudios clásicos de comunidades en otros países donde casi todos los productos lácteos son fermentados, y estos pueden tener menores episodios diarreicos en el año, pero para nosotros no se ha podido demostrar que sea una intervención costo efectiva, y por eso la guía no le hace un énfasis grande y no recomienda abiertamente que los utilicemos. Yo pienso que no está mal, pero que no hay una evidencia fuerte que nos sustente el uso de estos productos. ¿Qué niños se benefician de la suplementación con zinc a pesar de no tener diarrea? Los niños con algún grado de desnutrición, los niños que fueron de bajo peso al nacer, los niños que tienen enfermedades concomitantes se pueden beneficiar de que les suplementemos zinc, y eso puede disminuir los episodios diarreicos. Bueno, yo pienso que esto es fundamental, y yo les decía, conociendo los casos de las unidades de análisis donde nos damos cuenta de la realidad de muchos municipios, donde tenemos promotoras de salud y tenemos enfermeras que hacen un trabajo comunitario muy importante, y pienso que el manejo del niño con diarrea no es exclusivo del médico. Tenemos mucho que hacer el personal que no sea médico en educación,
en cómo preparar el suero oral, en cómo mantener la hidratación, en enseñar los signos de peligro y de cuándo se debe consultar al médico. En el vómito es muy importante que les enseñemos a la mamá cómo darle pequeños sorbos con cucharita en forma más frecuente mientras se encuentra con la ayuda con la evaluación médica. Bueno, ¿cuál es la concentración ideal que se debe usar en caso de usar sueros comerciales? Los sueros comerciales, el ideal es utilizar el que tenga 75. Las presentaciones comerciales todas tienen un muñeco muy bonito, una indicación de sabores que pueden ser muy vistosos, pero casi todas tienen un número. Ese número es la concentración de sodio que tienen. 30, 40, 60, 75, 90. El que más nos sirve en el niño con diarrea es el que tiene 75 de sodio por cada litro. Entonces, idealmente es el que debemos utilizar. Los otros pueden ser gustarle más al niño porque tienen más azúcar y menos sal, pero no es el ideal para la diarrea y estos niños de pronto no mejoran como quisiéramos. Entonces, ideal el suero de la marca que sea, pero que tenga el 75, que es la indicación de la concentración de sodio. Bueno, por acá nuestra compañera Nidia Caicedo nos está contando que el próximo tema es la suplementación nutricional de los niños menores de 5 años. Va a estar a cargo del doctor Carlos Bernal Parra, que yo creo que es un experto en el tema, entonces pienso que con él podremos ampliar mucho más este tema de suplementación. Bueno, quiero agradecerles a nombre de la Gobernación de Antioquia, a nombre de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, la asistencia y la permanencia durante esta hora de la conferencia. Agradecer también personalmente a cada uno de los participantes y esperar que sea de utilidad y que nos permita evitar la mortalidad de los niños por esta enfermedad. Muchas gracias. En este momento vamos a poner el enlace para que por favor entren, encuentren el icono y se registren para llevar el registro de la asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Alejandro Marín por la teleconferencia de la tarde de hoy. Los invito a que registren su participación en el enlace que colocamos en el área del chat y nos vemos en la próxima teleconferencia. Muchas gracias.